Bueno, buenas noches. Es una alegría para mí poder estar acá para darles la palabra que tiene preparada el Señor. Y quiero que se pongan de pie. Vamos a empezar el taller con una oración. Señor, te damos gracias por este día de tanta bendición. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que está presente el día de hoy, que tú has tocado su corazón, Señor. Que, Señor, tú los has traído hasta este lugar para darle tu palabra, Señor, para que tu palabra sea de consuelo. Que todo dolor el día de hoy que cada una de las personas está atravesando, lo dejen en tus manos, Señor. Queremos darte la bienvenida y queremos invitarte, Señor, para que tú seas hablando a través de tu palabra y puedas poner entendimiento en cada una de las personas. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con el taller del día de hoy. Quiero que se pregunten, quiero que se hagan esta pregunta. Quiero que piensen en ese ser querido, en ese ser amado que ustedes han perdido o han atravesado ese dolor. Quiero que su dolor lo pongan ahora en su cabeza y se pregunten si ese dolor es posible poder sanarlo, poder reconstruirlo, o si ese dolor lo van a seguir cargando. Vamos a empezar con una dinámica, porque a mí me gustan las dinámicas. Entonces les voy a dar una semillita a cada uno de ustedes. Bueno, quiero que tengan en mano la semillita. Al final del taller les voy a explicar qué representa esta semillita, ¿ok? Entonces, el taller del día de hoy hablaba sobre, en la publicidad habrán visto que hablaba sobre la pérdida de un ser amado. Yo lo denominé más allá del duelo, ¿ok? ¿Qué hay más allá del dolor que nosotros estamos atravesando? Quizás el día de hoy ustedes están acá por la pérdida de un papá, una mamá, un hermano, un amigo, una hermana, un bebé, un hijo. Todas esas son pérdidas y son duelos que atravesamos cuando fallece un ser querido. Pero también la pérdida o el duelo se atraviesa cuando atravesamos una ruptura, una separación. Y vamos a ver los distintos tipos de duelo que existen. Pero el día de hoy, si algo movió en su corazón para estar presente, es porque están atravesando ese tipo de duelo. Pero vamos a entender qué es el duelo. El duelo es una reacción natural ante la pérdida, cualquier tipo de pérdida. Es un proceso emocional significativo como la muerte de un ser querido, pero también puede referirse, como les mencionaba, a la pérdida de una pareja, de un esposo, una esposa,
de un trabajo, de un proyecto, incluso de una etapa en nuestra vida. Muchas veces atravesamos estos duelos y estas circunstancias que nos orillan a sentirnos afligidos. El duelo nos hace experimentar lo que es el dolor, la tristeza, la aflicción. ¿Qué tipos de duelo existen? Como les mencionaba, puede ser por fallecimiento, por la pérdida de un trabajo o de un sueño, o por la separación o ruptura de una relación con una pareja. Hoy voy a tocar más que todo lo que es el duelo por fallecimiento y vamos a ver un poco también sobre la ruptura. Quiero que levanten la mano quienes están acá, si es que están atravesando un duelo por el fallecimiento de algún ser querido o ya lleva un tiempo de que perdieron a ese ser amado. Si pueden levantar la manito. Ya, muy bien. Y duelo por la ruptura o la separación. O tal vez algún duelo por la pérdida de un trabajo, de un proyecto, algo así. Ya, muy bien. Entonces esos puntos vamos a tocar el día de hoy. En el duelo existen diferentes etapas y procesos que nos hacen vivir este dolor, ¿no? El primer punto es el punto de negación. Cuando nosotros estamos atravesando el dolor del ser que ha fallecido, entramos en negación y decimos, no puede pasar, no puede morirse mi papá, no puede morirse mi mamá, no puede estar pasando esto. Y vamos a una segunda etapa donde nos enojamos y entramos en ira. Y muchas veces en esta etapa nuestra espiritualidad y nuestra fe tambalea. Porque en esta etapa es donde reclamamos al Señor muchas veces. Y le decimos, Señor, ¿por qué si tú has sanado a tantas personas? ¿O por qué si la otra persona está curada? ¿Por qué mi papá tiene que atravesar esto? ¿O por qué mi mamá tiene que estar sufriendo de esta manera en el hospital? ¿O por qué? ¿Por qué dejas y permites, Señor, que las cosas pasen de esta manera? Y muchas veces nos enojamos y reprochamos porque no entendemos lo que el Señor tiene preparado. En una tercera etapa del duelo se encuentra la culpa. Y la culpa es uno de los sentimientos que nos pueden orillar al siguiente paso. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros perdemos un ser amado o rompemos con la pareja, nos echamos la culpa, ¿no? Decimos, quizás debí haber hecho más, quizás debí haber demostrado mucho más por esa persona, quizás debí haber pasado más tiempo con esa persona, quizás debí haber, no sé, hecho más cosas, y entra la culpa. O culpamos a todos los que nos rodean en ese momento, que tú no te hiciste cargo, y empezamos a señalar. Entonces la culpa nos orilla a que nosotros también explotemos con todas nuestras emociones y esas emociones lleguen también a herir a los que nos rodean. En un cuarto paso viene lo que es la tristeza y la depresión. La depresión es un punto muy fuerte en el que uno se encuentra, porque a la hora de estar en duelo, nosotros sentimos muchísimo y entramos en un estado de profunda tristeza, donde quizás nada nos pueda sacar de ahí. Creemos eso, y esa es la pregunta que les hacía al principio, ¿no? Empezamos a llorar y no encontramos un consuelo. Empezamos a realmente como morir en vida. Y el quinto paso de las etapas del duelo es la aceptación, pero muchas veces nos cuesta llegar a este quinto paso, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en la cuarta etapa, que es la de depresión. Y quizás ese dolor empieza a no solo convertirse en semanas, no solo convertirse en meses, sino en años. Y cargamos con ese duelo por mucho tiempo. Y esa tristeza
hace que nuestra vida decaiga de una manera significativa. Nosotros nos encontramos en este punto de la tristeza, la depresión, donde sentimos que nada tiene sentido después de que la persona ha fallecido, después de que esa pareja nos ha dejado. Muchas veces nos sentimos así, ¿no? La depresión es algo que me ha tocado vivirlo, en donde no tienes ni ganas de levantarte de la cama, no tienes ni ganas de comer, no tienes ganas de ir a trabajar. Tu vida pierde sentido, tu vida pierde el rumbo. Realmente estás en un estado en donde te encuentras en un hoyo que no sabes quién o qué te puede ayudar. Puedes recurrir a terapia, sí, psicológica, puedes recurrir quizás a enfocarte más en tu trabajo y meterte de lleno al trabajo. Puedes recurrir quizás, en el peor de los casos, a algún vicio, que muchas veces cuando nosotros pasamos algún dolor o algún duelo, lo más fácil a veces es eso, ¿no? Algunas personas recaen en el alcohol, en las drogas, y estamos en ese estado en el que sentimos que nada ya tiene sentido. Pero el día de hoy quiero que sepas que ese dolor se puede transitar, que ese dolor puede sanar. Y así como yo les decía que yo me encontraba, nada llenaba ese vacío. Realmente no había nada que llene ese dolor que sentía nadie, ni las palabras de las personas que más te aman. Ese momento te pueden ayudar, te pueden consolar. Pero hoy quiero adelantarles y decirles que sí, hay una respuesta positiva a ese dolor. Y que sí sanas, que sí te levantas de nuevo. Es como las heridas. Cuando tienes una herida sangrando, ¿tú crees que vas a sangrar toda la vida? No, la herida va a empezar a cicatrizar poco a poco y esa herida de a poquito va a ir curando, va a ir sanando, ¿no? Pero queda una cicatriz. Así como esa herida, tu dolor empieza a sanar. Pero ¿cómo empieza a sanar? Como les decía, a veces recurrimos a tantas cosas que no llenan ese vacío. Y la solución es estar de la mano de Dios. Dios es quien va a restaurarte, Dios es quien va a levantarte, Dios es quien va a sanar todo ese dolor que estás atravesando el día de hoy. Quizás ahora las palabras, si es muy reciente tu pérdida, quizás ahora las palabras no te consuelen. Pero quiero que prestes atención a lo que el Señor tiene hoy para decirte. Quiero que escuches muy bien para que también en tu corazón se quede lo que el Señor tiene hoy para hablarte. Muchas veces comparamos nuestro proceso de duelo, ¿no? O los amigos o los familiares nos dicen como que, pero ya deberías estar bien, ya ha pasado meses, o ya no deberías llorar, ya no te debería doler, ya deberías poder salir y estar bien. Pero muchas veces no entienden que ese dolor no tiene consolación. Muchas veces nos vemos en esta montaña rusa, porque si bien el duelo tiene estas etapas, el duelo no es un proceso lineal. El duelo es como una montaña rusa. Muchas veces podemos estar arriba y podemos decir, sí, ya me siento mucho mejor, ya me siento bien, como que creo que ya estoy empezando a sanar, pero recaemos. Y recaer no está mal. Pero en esa recaída también debemos saber levantarnos, porque si nos hundimos y nos quedamos ahí abajo, es muy difícil que si no buscamos esa ayuda, nos quedemos ahí y ese dolor perdure por mucho tiempo. Entonces, no comparemos nuestros procesos. Si el día de hoy tú estás atravesando este duelo y también conoces a otra persona que también está pasando por algo así, ambos van a sentir de manera diferente. Tampoco, yo veía muchas veces a personas que cuando perdieron a un familiar, les costó mucho menos tiempo que a mí recuperarse, ¿no?
Y yo decía, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a dejar de doler? Pero deja de doler. Entonces, el proceso de tu duelo va a ser según lo que tú también dispongas tu corazón para poder sanar. Porque muchas veces nos aferramos a ese dolor. Muchas veces abrazamos nuestro dolor y no queremos desprendernos de ese dolor. Entonces no comparemos nuestro proceso porque cada proceso es diferente. Gracias. Todo lo que vayamos a hablar el día de hoy va a estar respaldado con la palabra. Entonces tenemos, en Mateo 5:4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto se encuentra en la palabra. Algo que igual me decían cuando me sentía así, me decían, ya tienes que dejar de llorar, ya no llores. Pero el Señor entiende tu dolor. Jesús más que nadie entiende cada lágrima que estás derramando. Él va a ser tu consuelo. Él es quien va a curarte, quien va a sanarte. Y quiero que vean un video y presten atención. Señor, si hubieran estado aquí, mi hermano no habría muerto. Te enviamos la noticia. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué esperaste? Esto es parte del versículo donde sale que Lázaro era amigo de Jesús y Lázaro muere, ¿no? En este versículo nos dice, Jesús llora. Jesús, aún conociendo que Lázaro iba a resucitar, Jesús aún sabiendo que podía hacer esos milagros, Él se compadece del dolor que sentía Marta y su hermana. Entonces, ¿quién más que Jesús para entender cada lágrima que tú estás derramando, cada dolor que tú estás pasando? ¿Quién más que Jesús para abrazarte en ese momento y decirte todo va a estar bien, todo va a sanar? Entonces Jesús se compadece de tus lágrimas. Y algo también que mencionaba era que el llorar o el reclamar, así como vimos en el video muchas veces, reclamamos, ¿no? Me tocó reclamar y poner en duda mi fe ese momento, porque le decía, Señor, si tú has curado a tantas personas, ¿por qué te llevas a mi papá? Y no entendía. En ese momento uno no entiende. Entonces es Jesús quien te abraza para poder decirte, llora conmigo. Yo soy tu Padre, yo te abrazo. Ven y deja todas tus cargas acá conmigo. No estás solo en este proceso, no estás sola. Él, como tu Padre, está ahí para levantarte de nuevo, sacarte de ese hoyo y decirte, hija, hijo, estoy aquí contigo. Entonces, en este proceso, Jesús te acompaña. Jesús es quien va a estar en todo tu proceso de duelo y también cuando ya estés mucho mejor. Él quiere recordarte eso. Él quiere decirte cuánto te ama. El Señor
te recuerda y te dice: te amo. Me duele verte llorar, pero tú saca todo ese dolor. No te reprimas. Llora, porque llorar no es falta de fe. Llorar es porque te duele la partida de esa persona. Te duele que ya no vas a poder compartir momentos con esa persona. Te duele que ya no va a estar su presencia. Pero más adelante vamos a entender que ese dolor tiene algo mucho más grande que me ha costado entender, y que si no hubiera atravesado todo eso, quizás ahorita no lo entendería y no estaría sonriendo como estoy sonriendo ahorita, porque sí duele, pero luego uno entiende, y quiero que el día de hoy abran su entendimiento y tengan una perspectiva mucho más amplia. Por eso el taller lo denominé Más allá del duelo. ¿Qué hay más allá del dolor? No sé. Tanto la vida como la muerte tienen un propósito. Tu vida en este aspecto terrenal que el Señor nos presta, porque nuestra vida es prestada. Nosotros estamos de pasada por aquí. Nuestra vida tiene un propósito, pero la muerte también tiene un propósito, así como la de Jesús. La muerte de Jesús es el ejemplo más grande del propósito que tenían en esta tierra, en esta vida. Y su vida también tenía un propósito. Entonces quiero que te pongas a pensar y vayas mucho más allá de todo lo que te está doliendo y pienses, ¿realmente la pérdida de ese ser amado tiene un propósito? ¿Qué es el propósito que Dios quiere enseñarme? ¿Cuál es ese propósito? En la palabra nos dice, en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Jehová va a estar ahí contigo, que Jesús va a estar ahí acompañándote. Y si tú has perdido esa esperanza de que ya no hay nada más allá, Él quiere levantarte y salvarte de eso, porque si tú estás atravesando una aflicción, Él quiere decirte, aquí estoy yo. Entonces, como mencionábamos, la culpa muchas veces es algo que nos arraiga ese dolor, ¿no? Yo por mucho tiempo sentía culpa y decía, debí haber hecho más, debí haber demostrado más. Y a veces nos cargamos con eso. Nos cargamos con esa culpa y eso es lo que nos genera ese dolor. Muchas veces por eso nos duele tanto y lloramos tanto, porque decimos, en vida debí haber hecho esto, ¿no? Pero ¿qué hay de los que nos rodean? Porque así como si yo perdí un padre, mi mamá perdió un esposo. Si tú como mamá perdiste un bebé, tu esposo también perdió un hijito. Si tú perdiste un hermano o una hermana, tus papás perdieron un hijo. Entonces muchas veces nos enfocamos tanto en nuestro dolor que no nos damos cuenta que los de nuestro alrededor también están atravesando por lo mismo. Y hay personas que no lo expresan, no lo sacan. Entonces, no anestesies tu dolor con cosas efímeras o con vicios o con todo eso que no va a llenar ese vacío. El Señor es, como decía Salmos, el Señor es quien va a restaurar tu corazón. Él es quien va a estar cerca de ti para vendar cada una de tus heridas, para restaurarlas. Entonces soltemos esa culpa que muchas veces nos arraiga del dolor que estamos sintiendo. Jesús hoy quiere decirte que va a transformar tu dolor y lo va a convertir en paz. Hoy quiere recordarte eso, hoy quiere decirte, yo voy a sanar esa herida para que tú puedas tener paz en tu corazón, para que tú puedas estar tranquilo, confía en mí.
porque muchas veces no entendemos la voluntad del Señor, pero Él nos pide que confiemos en Él. Ya veíamos que la vida tiene un propósito y la muerte también. Entonces, Él tiene esta promesa de convertir tu dolor y sanar las heridas para convertirlas en paz. En la palabra nos dice en Eclesiastés 3, del 1 al 4. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Quizás ahorita estamos en ese tiempo donde no podemos parar de llorar. Pero la palabra nos dice, va a haber un tiempo en el que vas a sanar y vas a poder sonreír de nuevo. Va a haber un tiempo en el que vas a poder gozar de nuevo en su presencia. De nuevo vas a poder disfrutar tu vida. Porque así como la vida tiene un principio y un fin, nuestra vida es prestada. Entonces el Señor ya sabe cuándo vas a morir, ni un segundo antes ni un segundo después. El Señor ya tiene para cada uno de nosotros la fecha en la que nosotros nos vamos a ir en su presencia. Pero primero debemos cumplir el propósito que tenemos en esta vida. El tiempo de nuestra vida está marcado. Y algo que se me quedó, una frase que alguien me decía, es que la vida es una cantidad limitada de oportunidades. Aprovechemos el día de hoy con los que están, porque muchas veces el dolor nos hace aislarnos y no entendemos que a nuestro alrededor todavía tenemos personas con vida, nuestra mamá, nuestros hermanos, personas que amamos, que toda esa culpa y ese arrepentimiento que sentimos por la persona que se ha ido, lo canalicemos y lo convirtamos en amor para demostrar día a día en el presente, en el hoy, para que el día de mañana, cuando otro familiar, otra persona se vaya, no nos quedemos con ese arrepentimiento y no digamos otra vez, era que haga esto, o era que diga esto, o era que demuestre esto. Soltar el dolor no es olvidar, porque el amor trasciende. A mí me costó entender esto porque decían, no, porque siento que si yo vuelvo a trabajar o vuelvo a hacer mis cosas feliz, van a pensar que no me está doliendo, van a pensar que yo estoy bien y que me alegro de la muerte, ¿no? Pero muchas veces no es así. Hoy quiero que sueltes el dolor. No te digo que sueltes los recuerdos bonitos que tienes con esa persona, más bien que sueltes ese dolor, porque eso te va a permitir estar mucho más feliz y recordar lo bonito que esa persona te ha dejado, recordar todo lo bueno que la persona te ha enseñado en vida. Y ese amor va a trascender, porque cuando una persona muere o cuando una persona se aleja, ese amor no muere con la persona, no se entierra el amor que tenemos a esa persona con ella. Ese amor trasciende y recordamos y decimos, yo cuánto amo a mi papá, y digo, realmente he aprendido tanto de él, es un ser que siempre voy a amar. Entonces, soltar el dolor nos va a permitir estar más livianos y nos va a permitir también recordarlo y honrarlo con felicidad, con amor. En Primera de Tesalonicenses, el 4 del 13 al 14 nos dice. Ahora quiero que presten atención, porque ahora vamos a hablar qué pasa con nuestro ser querido después de la muerte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos un entendimiento diferente a cuando no conocemos al Señor. Porque la muerte muchas veces pensamos que es el final de todo. Pero la palabra y el Señor nos dice que la muerte no es el final, es el comienzo y es la continuación en la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros nos entristecemos y perdemos esa esperanza de que la muerte es el final, nos desesperamos y también no entendemos la voluntad del Señor. Y duele, y ese dolor lo seguimos cargando. Mientras que si tú conoces el día de hoy y abres un poquito tu entendimiento y tu corazón y le das a esa oportunidad al Señor, vas a poder entender que más allá de la muerte existe esa esperanza viva, en donde sabemos que, como dice la palabra, el cuerpo va a dormir, pero el alma y el espíritu es el que está vivo y es el que se encuentra con el Señor. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Si nosotros no tenemos ese entendimiento, entonces nos afligimos mucho, estamos con dolor y realmente no entendemos. Pero si nosotros entendemos que después de la muerte, hay un después de la muerte, entonces vamos a poder manejarlo de mejor manera, lo que es la partida de ese ser amado, la partida de ese ser querido. Entonces, la muerte física es el cumplimiento de una carrera que cumplimos. La muerte física es el cumplimiento de una carrera. Cuando nosotros cumplimos esa carrera, es que estamos cumpliendo el propósito que Dios tenía preparado para nuestra vida en este aspecto terrenal. Muchas veces hay carreras de 100 metros y hay maratones. ¿A qué se me vino esto? Porque a veces no entendemos cuando un bebé, un niño, un adolescente muere y decimos, pero era tan joven o era tan bebé que, no ha vivido nada. Y hay maratones que hay personas que llegan muchos años, pero cada vida y cada muerte tiene un propósito, como decíamos. Entonces la muerte, el día de hoy quiero que entiendan que no es el final, más bien es la continuación a la vida eterna que es la promesa del Señor. Y el duelo y la pérdida de tu ser amado, como les decía, tiene un propósito. Hoy quiero decirles con toda la certeza, la seguridad y darles mi cabeza que ustedes van a poder sanar entendiendo todo esto. Porque así como un día yo reclamé, reproché al Señor, así como un día yo estaba en el hospital llorando para que mi papá no se vaya sin entender ese sacrificio tan grande que fue la muerte de mi papá, mucho tiempo después me tocó entender que sí tenía un propósito. Y el propósito era acercarme más a Dios, conocerlo y aferrarme de Él. Porque nada llenó ese vacío, nada llenaba ese dolor. No había nada que pueda curar ese dolor. Pero ¿quién me levantó? ¿Quién me hizo entender que la muerte de mi papá tenía un propósito? Era el Señor. Y el día de hoy estamos aquí compartiendo palabra con ustedes. Así que quiero que entiendan que más allá de la muerte hay esperanza viva.
donde su ser querido no tiene dolor, donde su ser querido está en paz, en calma. Y qué mejor regalo sería saber que tu ser amado o esa persona que has perdido está en la presencia del Señor. ¿Quién mejor que el Padre para cuidar de tu ser amado? Donde ya no tiene dolencias, donde ya nada importa realmente. Entonces quiero que te preguntes a partir de hoy, ¿cómo quieres vivir tu vida? Hoy te invito a que le des esa oportunidad a Dios para que Él pueda sanar tu corazón, para que Él pueda resarcir cada daño que tú has pasado. Y te preguntes, si el día de hoy fueras tú la persona que fallece, ¿a ti te gustaría ver a tus seres queridos mal, deprimidos, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante? No, ¿cierto? ¿Te gustaría que ellos sigan con su vida? ¿Te gustaría que ellos continúen ese camino? Porque si bien nosotros atravesamos todo esto, el Señor quiere que vivas tu vida feliz, en paz. Disfruten el ahora, pero sostenidos de la mano del Señor. Acá hice como un breve resumen de cómo sobrellevar tu duelo. Una de las primeras cosas es permitirte sentir y expresar tu dolor. No te reprimas. Llora lo que tengas que llorar. Saca todo ese dolor que tienes dentro. Pero deja tu dolor en manos de Dios. Deja tu dolor y acércate en oración a Él. Cuéntale todo lo que te está pasando. Puedes llorar, puedes enojarte, puedes poner en duda. El Señor ya sabe todo lo que estás atravesando. El Señor ya sabe todas esas dudas que tú tienes. El Señor ya sabe que aunque enojado tú le estás reclamando, pero acércate a Él en oración. No te aísles y busca apoyo y compañía. Y acompaña también, como les decía hace rato, a tus seres queridos. Soltar también es amar y honrar a tu ser amado. Suelta ese dolor. El día de hoy quiero que dejes ese dolor para que tú puedas estar más tranquilo, más tranquila y puedas recordar cada una de las enseñanzas que ese ser te ha dejado para que lo puedas honrar de la mejor manera. Y recuerda la promesa de Dios y confía en la voluntad. Una de las cosas más difíciles muchas veces cuando no entendemos es cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quiere realmente el Señor enseñarme a través de esto? Pero el Señor tiene esa promesa. Él va a estar ahí para ti, acompañándote, curándote, sanándote. Y la promesa del Señor es que vamos a tener un reencuentro con nuestros seres queridos allá en la presencia del Señor. En Apocalipsis 21:4 nos dice: Él secará sus lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Tu ser amado está en un lugar muchísimo mejor, tenlo por seguro. En un lugar donde hay calma, donde hay paz, donde Él está bien. Él no quiere verte mal. Él quiere que sepas que está muy bien, en un lugar muchísimo mejor que nosotros. Terminó su carrera, pero nosotros seguimos aquí porque todavía tenemos un propósito que cumplir. Y hasta que nuestra carrera termine, recién vamos a poder reencontrarnos con el Señor y estar felices de poder estar en la presencia del Señor. ¿Recuerdan la semillita que les di? ¿La tienen?
Cuando nosotros plantamos una plantita, tenemos una semillita y la ponemos bajo tierra. Muchas veces nuestro dolor y nosotros nos sentimos así, en esa oscuridad. Y pensamos que nada va a poder vivir de eso, nada va a poder surgir de eso. Pero es allí donde comienza el trabajo y la obra de Dios. Porque así como Él nos dice, la plantita va a empezar a crecer. Y hoy Él quiere sembrar esa esperanza viva en tu corazón para que tengas la certeza de que la muerte no es el final. De que así como esa semillita, tú vas a empezar a florecer de nuevo. Vas a empezar a sonreír de nuevo, entendiendo esto. El dolor nos permite transformarnos, porque a través de un duelo, nosotros no volvemos a ser las mismas personas de antes. Nos volvemos un poquito más presentes. Como les decía, yo antes quizás no expresaba tantas cosas, pero después de esa muerte entiendes que hasta decir un te quiero, te extraño, te amo, es importante ahora. Eso es lo que quiere recordarte el Señor. Quiere que vuelvas a sonreír, quiere que vuelvas a estar bien, porque Él te da esa seguridad de que tu ser amado está bien. Entonces, mientras tú cumples tu propósito en esta vida, Él quiere sanarte, quiere acompañarte, quiere cuidarte. Y el Señor te ama, te ama. Así que deja tu dolor el día de hoy. Ya no cargues con esas culpas, ya no cargues con esos recuerdos. Honra a tu ser amado de la mejor manera, recordando lo mejor que te ha dejado en vida. Y agradecerle al Señor y decirle: gracias, Señor, por haberme prestado todos esos años que me ha acompañado, todo ese tiempo que me ha acompañado en vida, ese ser amado. Gracias porque me lo has prestado, un momento en el que yo pude disfrutar con esa persona, pude crear momentos bonitos. Que los momentos bonitos a veces son los que duelen, pero luego te acuerdas y te acuerdas con una sonrisa. Él quiere que vuelvas a florecer de nuevo, quiere que tu corazón florezca de nuevo y quiere curarte y quiere sanarte. Él es el único que puede curar ese dolor y que puede sanar todo eso que el día de hoy estás atravesando. Y yo entiendo que quizás ahorita duele tanto que no puedes entender todo lo que yo tal vez te estoy diciendo, pero va a pasar un tiempo en el que vas a entender la voluntad del Señor y vas a entender cuál ha sido ese propósito que vino a dejar la muerte de esa persona. Y para terminar, tenemos este versículo que nos dice Juan 11 del 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la palabra te pregunta: ¿crees en esto? El día de hoy quiero que te lleves consigo este versículo para que lo pienses, lo medites y confíes en el Señor y en la voluntad que Él tiene para tu vida. Gracias. Amén, gloria a Dios. Le damos